Santo, te bendecimos. Gracias, Rey del cielo, por tu presencia, amado Señor. Gracias, mi Padre. Aleluya. Vamos a hacer una oración para comenzar con esta charla, por favor. Vamos a poner esta charla delante de la presencia del Señor. Vas a pedirle que Él sea hablando en nuestros corazones. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo de victoria en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de victoria, Señor, en tu casa. Gracias, Padre maravilloso, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu divina presencia, porque sentimos hoy tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos que tú hables hoy en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta semana ha sido una semana particular, porque les confieso que en 3 oportunidades pensé que tenía la prédica de hoy. Es decir, el Señor me hizo cambiar la prédica 4 veces. Esta es la 4ª prédica que el Señor me regala para esta semana, creyendo yo que era la de todas ellas para esta semana, pero me decía el Señor específicamente que esta prédica quería que fuese para hoy. No sé cuántas serán las otras, pero esta prédica es para hoy, es para nosotros. Levanta tu mano al cielo y dice: Señor, habla mi vida. Señor, habla mi vida. Esta palabra es para mí. Esta palabra no es para mi amigo, no es para mi familiar que se quedó en la casa. Esta prédica es para mí, Señor. Habla mi corazón y saca de mi vida, extrae de mi vida, de decir, aún lo que yo no quiero sacar, Papito Santo, lo que me he resistido por mucho tiempo a sacar, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Tú, oh Dios del cielo, Señor, habla. Amén y amén. La Biblia nos habla de pecados y pues hay muchos pecados. Hay muchas áreas en las que pecamos. Existen pecados que a algunas personas les es fácil practicarlos. Uno se da cuenta cómo hay gente que peca de alguna manera fácilmente. O sea, no le cuesta pecar en un área en particular. La Biblia nos habla de que hay consecuencias de los pecados. No todos los pecados tienen la misma consecuencia. Esa es la diferencia. Pero el Señor le llama pecado a todo. Todo lo que es pecado. Tiene diferentes consecuencias, pero el Señor le llama pecado. Encontramos en la Biblia, en varios libros, en Romanos, en Levíticos, en Éxodo, listados de pecados. Los invito a que los busquen en la Biblia para no practicarlos, para alejarnos de ellos. Hay pecados ocultos. Dice la palabra, aquellos pecados que se hacen, que nadie se da cuenta de esos pecados porque se practican en soledad. Qué bueno es cuando uno puede levantar sus manos libremente al cielo, ¿verdad? Decir, Señor, mis manos no tienen pecado. Todos pecamos todos los días, ¿saben eso, no? Todos cometemos pecados, pero no vivimos en pecado, que es la diferencia del cristiano. Nosotros no vivimos una vida de pecado, cometemos errores. Es más, muchas veces cometemos un error e inmediatamente tenemos que pedirle perdón al Señor, porque sabemos que cometimos un pecado delante del Señor. Así que hay pecados ocultos, los que se hacen en secreto, que nadie ve. Pero dice la palabra del Señor que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fuerte palabra esa, ¿verdad? A mí me parece muy fuerte. Yo la tuve que vivir por mucho tiempo. También dice la palabra del Señor que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, aún sus pecados. Y esto me causa curiosidad, ¿recuerdan ustedes la cena cuando vinieron a tomar preso al Señor Jesucristo? Y viene Malco, como muy orondo, y no sabía que había uno como más bravo que él, que era Pedro. Y Pedro desenvaina su espada y yo no creo que haya querido quitarle una oreja. Yo creo que quiso quitarle algo más que una oreja.
Es más, si le hubiera quitado la cabeza, el Señor no se le hubiera puesto. ¿No? ¿Cuál era el problema? Es el Dios de dioses, el Señor que se cabeza. Pero el Señor Jesucristo puso la oreja allí y se la voy a poner a Malco. Y le dice, no reprendió a Malco, reprendió a Pedro. Y le dijo, Pedro, todo lo que tú hagas en la tierra, de eso mismo vas a sufrir. Lo estoy parafraseando. Todo lo que tú hagas, eso se te va a devolver. Así que si tú a hierro mandas, a hierro vas a morir. Qué lección tan tremenda, ¿no? Reprendió a Pedro, no reprendió a Marco. Era el que lo seguía, el cristiano, el que tenía la verdad, entre comillas. ¿Sí que todos los días pecamos? Y el que ande muy firme, mire para no caer, por favor. Porque la fortaleza es tal vez el peor enemigo para caer. Por eso tenemos que estar todos los días cubriendo nuestra casa, nuestras vidas. Señor, guárdame, papito lindo. Y todos sabemos cuáles son nuestras debilidades. ¿Quién cree que es débil en algo? Levante su mano. ¿Eres débil en algo o eres muy fuerte en todo? Al menos eres débil en algo, en una cosa eres débil, ¿no? ¿Sí? Así que si tú, hombre, eres débil en mirar a las mujeres como no se debe, todos los días cuida tus ojitos de eso. Una labor, es una tarea diaria. Si eres débil en codiciar lo de los demás, trabaja en eso. Si eres débil, o sea, te cuesta que los demás tengan, proponte a felicitar a todo el mundo. Te felicito, qué lindo se te ven tus zapatos. ¿Cómo llegaste de linda hoy? ¿Qué lindo carro tienes? Te felicito por tu hermosa familia. Hay personas que se les hace un nudo aquí en la garganta decir a alguien, qué lindo, qué bueno, te felicito. Dios bendito, está buena la predica. Amén. Hay pecados entonces ocultos, hay pecados vergonzosos, hay pecados que avergüenzan. Hay familias que toda la familia tiene un pecado, pero nunca se habla de eso. Porque son pecados que avergüenzan. Hay pecados manifiestos. Todo lo que hacemos en secreto, Dios nos recompensa en público. Así que se manifiesta el pecado y te avergüenza en público. Porque están manifiestos. O sus consecuencias son manifiestas. Hay pecados revelados y los que Dios revela. O sea, hay pecados que tú crees que son ocultos, pero para Dios no hay nada oculto. Hace tal vez unas 4 semanas o 5 semanas, allí a Sanos para Sanar en el Cisga, llevamos una familia. Y le comentaba yo a mi esposa que en una chica hay pecados como muy de hombres y hay pecados como muy de mujeres, ¿sí? El pecado todos son para toda la humanidad es propensa a cometerlos. Pero le comentaba yo a mi esposa que Dios me mostraba un pecado particular, que yo se lo dije a ella para que lo trabajara en esta muchacha. Era un pecado que yo jamás le había visto a una mujer. El Señor me lo reveló. Un pecado que yo se lo había visto siempre a los hombres. No a todos los hombres, ¿no? Pero sí a muchos hombres. Y era un pecado que Dios revelaba para poder trabajar sobre ese pecado. Un pecado que me causó espanto porque nunca se lo había visto yo a una mujer. Hay pecados entonces que Dios revela, hay pecados que son revelados por sí solos. Hay pecados que te exponen. Hay pecados consentidos. Hay gente que toda la vida tiene un pecado consentido y lo soba todos los días. Es que mis mentiritas son piadosas. Es que yo robo poquito. Yo conozco a alguien que no roba poquito, roba mucho. Y le da gracias a Dios porque para esa persona es una bendición de Dios. Una bendición de Dios que el dueño de los bienes no se haya dado cuenta. Un pecado consentido. Ese pecado, dice la palabra del Señor, que todos los pecados llevan a la muerte espiritual. Todos los pecados te sacan del cielo.
te roban la salvación. La bendición de todo esto es que Dios es Dios de perdón. Y a eso es a lo que vamos a ir hoy. Amén. Entonces hay pecados que consentimos, que por muchos años, es más, hay pecados tan consentidos que ya están gordos así, gordotes. Y que después de que tú tienes un pecado por muchos años, después ya no te puedes deshacer de él. Y hay pecados, la mayoría de los que asistimos a esta iglesia lo hemos tenido. Y esta prédica nace por una experiencia que viví. Y la prédica nació hace no muchas horas, pero la experiencia me marcó y fue una experiencia que viví hace años atrás. Y tuve que pedirle perdón a Dios. Y tuve que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque hay pecados como todos estos que yo mencioné que son fáciles de identificar. Son fáciles de ponerle un stop y decir ya no más. Bueno, el que quiera hacerlo. El que no, pues sigue viviendo en pecado. Recuerden que todos los pecados llevan a la muerte espiritual. Este pecado al que yo me quiero referir, o estos pecados a los que yo me quiero referir hoy, tienen una consecuencia muy funesta, muy fuerte. Y es un pecado que está mimetizado. Y nosotros podemos darle otros nombres a ese pecado. No, si no lo sabemos manejar, puede ser un pecadito consentido que se va a volver un pecadote muy grande y que nos va a traer tremendas consecuencias. Vamos a ver hoy bíblicamente cuáles consecuencias trajo en el pasado. Vamos a Proverbios. Sí, porque me dirán, bueno, pastor, pero ya. Proverbios capítulo 16. Vamos al versos 18 y 19. 16, 18 y 19. Cuando todos lo tengan, porque todos lo tienen que tener hoy, me dicen amén. Ok. Dice entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué palabra tan fuerte de esta iglesia. De 16, ¿qué? 18 y 19. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, que el soberbio va a ser quebrantado. ¿Sí? O sea, creo que es causa y efecto, ¿verdad? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, todo altivo espíritu va a tener sus consecuencias. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es hacerse con los más humildes que hacerse con los soberbios. Yo les contaba una historia de un pastor en México que se hacía en la parte de atrás antes de comenzar el servicio. Bueno, yo no lo puedo hacer aquí porque estamos en un cuarto piso, pero él en su primer piso se hacía y veía llegar a todos los hermanitos de la iglesia. Y cuando veía al hermanito fulano de tal, que en el pueblo era don fulano de tal, él les abría los brazos y besaba a todos los niños y hacía seguir a su esposa y los hacía sentar en la parte de adelante. Y cuando vio un día llegar a un hermanito muy pobre con todos sus chiquitines, sin bañarse, con una ropita muy sucia, tal vez rota, él cuenta que inmediatamente los vio desde lejos, salió para adelante y le dijo a uno de los atalayas: reciba a esa familia, por favor, y déjelos atrásito porque ellos siempre huelen maluco. Y tuvo un infarto y murió. Y cuando murió, el Señor lo llamó a cuentas y le trajo específicamente esa situación. ¿Por qué abrazas a los que tienen dinero y desprecias a los que no lo tienen? Vamos a arreglar cuentas tú y yo. Y le puso el Señor una medida. Le dijo: voy a calificarte de 1 a 5. Y como en el colegio, pasas con 3.
Y comenzó a mostrarle toda su vida, todo lo que había hecho mal. Cómo criticaba cuando él era oveja y no pastor. Cómo criticaba al pastor cuando tenía unos zapatos nuevos. Y contaba él que por mucho tiempo ese pastor zapatos nuevos no necesita de los nuevos. Y pasó con 3. Pero el Señor no le permitió irse para el cielo. El Señor lo mandó a contar la verdad a nivel de espíritu. ¿Qué es la soberbia? Es el sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Y qué es la altivez? Lo mismo, pero hay otra definición que me parece muy chévere. Puede decirse que un individuo altivo es alguien que por su capacidad, su talento o posición socioeconómica se siente superior al resto de las personas de este mundo. Se comporta de forma desdeñosa y despectiva con los demás. Yo me pregunto, ¿qué de lo que Dios nos ha regalado o de qué de lo que Dios nos ha regalado podemos nosotros ufanarnos? Cuando en la frase lo dice, ha sido un regalo de Dios. ¿Qué de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros entre comillas hemos logrado puede hacer que miremos al resto de la humanidad, a cualquier persona, de una manera despreciativa? ¿Qué de lo que nosotros hemos logrado, que todo lo que tenemos ha sido por misericordia de Dios, porque nada merecemos? Nada merecemos. Todo lo que Dios nos da es porque Él quiere dárnoslo. Dice la palabra del Señor que aún el que tiene dinero, Él le ha dado la facultad de hacer riquezas. Es decir, aquel que tiene dinero, o sea, yo lo he estudiado muchas veces, me he puesto a recapacitar en esto muchas veces. Y Él no está hablando del cristiano que tiene dinero, la persona que tiene dinero. No importa que sea o no cristiano, no importa que sea ateo, Dios le dio la facultad para hacer dinero. Así que esa facultad a esa persona tampoco le pertenece. Ha sido algo que Dios, por misericordia, se lo ha dado. Por eso digo yo que es muy fácil caer en la altivez, en el orgullo, en la prepotencia. Pecados que desechan a Dios. Pecados que hacen apartar al ser humano de la presencia de Dios. Todos estamos propensos a sentirlo. Es fácil caer en la altivez porque no conocemos nuestro corazón. Proverbios 4:23, por favor. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda los sentimientos que hay en tu corazón. Guarda lo que puedes sentir hacia ciertas circunstancias. Los logros obtenidos, una carrera lograda o los estudios logrados. La belleza. Hay mucha gente que se siente altiva por su belleza, por su posición social. Por el dinero que hayan podido adquirir durante su vida, o por el dinero que adquirieron, que trabajaron sus padres. Son muchas las razones y muchos los factores por los cuales un corazón se puede llenar de orgullo, por los cuales un corazón se puede llenar de altivez. Y miren esto tan tremendo, me parece a mí impresionante. Es la principal razón, oigan esto, es la principal razón por la cual las bendiciones duran muy poco. No sé cuántas personas he conocido en este ministerio a las cuales Dios los ha bendecido y a los pocos meses
lo que Dios les ha dado se convierte en su problema. Porque el corazón se llena de altivez, porque el corazón se llena de orgullo, porque el corazón se llena de prepotencia. Pero miren, no solamente es el motivo por el cual las bendiciones duran muy poco, porque Dios tiene mucho para darnos. La palabra del Señor nos habla de que Él no es escaso, de que Él no tiene solamente una cosa para darnos, de que si tenemos el mejor comportamiento y la mejor administración, Dios no tiene problema en seguirnos dando. Si Dios te dio hoy y te portas bien, administras bien y cuidas tu corazón, seguro que te va a dar mañana. Pero esta principal causa para que la gente reciba solamente el inicio de las bendiciones, se conforman con tan poco. Pero también es la principal causa, quiero leerlo porque me pareció bonito. Es la principal causa para que las promesas de Dios no lleguen. Hago una pausa aquí. He visto, así como he visto muchas personas que han sido bendecidas y a los pocos meses la bendición de Dios cesa por la mala administración, así también he visto muchas personas a las cuales Dios les promete algo y con la sola promesa su corazón se llena de altivez. Así que en ninguna etapa para Dios es válida la altivez. Porque si te prometió darte y se te llenó el corazón de altivez, pues no te da. Y si te dio mucho y tu corazón se llenó de altivez, te lo quita. Él tiene la fórmula indicada para que nuestro corazón llegue al punto exacto. Porque la altivez te aleja del corazón de Dios. Dios mira de lejos al altivo. Esto es tremendo. Él acoge, Él abraza al humilde, pero al altivo lo mira desde lejos. La altivez te aleja del corazón de Dios. Hay unos reyes en la Biblia. Bueno, primero les voy a regalar una cita, 2 de Timoteo, por favor. Me pareció tan bonita, como tan jocosa de parte de Pablo. Recuerden que Timoteo era su muchacho, el que estaba ayudando a levantar, el que estaba formando el ministerio, su pupilo. Dios te da, y me ha sucedido varias veces, Dios te dice quién va a llegar lejos. Dios te dice quién es tu sucesor. Dios te dice con quién puedes contar. Lamentablemente, el 99% de esas personas no quieren ministerio. Si yo me mostraba aquí dentro de la iglesia a alguien con una proyección gigantesca, pero no quiso ministerio. Una proyección inmensa. Esa persona supiera lo que Dios tiene para ella. 2 de Timoteo 3, mi negrita, del 1 al... no lo has puesto. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Miren esta palabra tan bonita. Esto es de un amigo a otro. 3. También debes saber esto, que en los postreros días, es decir, hoy, y estos días que estamos viviendo son los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Sigue? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El amador de sí mismo no le preocupa a los demás. Es impresionante cómo uno puede ver en la calle que se puede caer una viejita en la mitad de la calle y nadie se atreve a recogerla. Porque son amadores de sí mismos. Les importan ellos y su familia. La palabra nos habla todo lo contrario. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí no hay desobedientes a los padres, ¿verdad? Le preguntamos a los padres, sigamos adelante. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, como se ve eso hoy, ¿no?
¿Cómo hay de jefes implacables? Parece terrible un jefe implacable, porque el jefe de jefes es Dios. Y cuando tú estás, y esto para los que son jefes aquí, si Dios te puso en una posición de privilegio, da testimonio con esa prueba, con ese privilegio que Dios te dio. Da testimonio de lo que Dios es contigo. Da testimonio del amor de Dios hacia la gente. Calumniadores. Calumniador es aquel que dice cosas que no son de otro, que le levanta falsos testimonios. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Les gusta más la carne que Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Tremendo. No te juntes con aquellos. No tengas trato con ellos. Me parece tremendo eso. Un consejo de un padre hacia un hijo. Ahora sí vamos a los reyes que les decía. Si pueden subrayar 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, sería muy bueno que lo leyeran entre semana. Aunque les tengo otra tarea para esta semana, ahorita se las digo. El rey Saúl fue un hombre, miren eso. Recuerden las posibles causas por las que un corazón se puede volver al antiguo. Y el rey Saúl tuvo muchas de ellas. Miren, el rey Saúl venía de una familia humilde. Pero Samuel, cuando llegó Saúl, lo primero que vio era lo bonito que era. Dice la palabra del Señor que era un hombre alto más que cualquiera. Es decir, había una congregación de personas y tú veías a Saúl desde lejos. Era muy alto. De los hombros para arriba, dice la palabra del Señor, se le llevaba como 30 centímetros a cualquiera. Era muy hermoso. Y Dios le entregó todo lo que se le pudo haber entregado a un ser humano. Tuvo poder. Miren, hermoso. Tuvo poder. Tuvo riquezas. Y que por todas esas cosas, porque podemos unirlas, en Saúl se dieron, que por todas esas cosas, pero hay una que me causa a mí curiosidad. Y esto se los quiero regalar a todos ustedes. El principal problema de Saúl no fue que saliera enterrado y expusiera su belleza delante de todo el mundo. El principal problema de Saúl no fue que malgastara la plata en cosas que no debía o que humillara a la gente con ese dinero. El principal problema de Saúl fue que dejó de tener en cuenta el consejo de Dios que daba a través de Samuel. Cuando una persona cree que no necesita consejo de Dios, su corazón está lleno de altivez. Su corazón está lleno de orgullo. Aquí conocimos una mujer hace muchos años que mi esposita le dio consejos por mucho tiempo. Y Dios rescató su hogar estaba destruido y muchas otras cosas le dio el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, quizás en la vida de ella hubieran sucedido unas tragedias terribles, pero Dios no lo permitió. Y ella atento, no lo digo porque es mi esposa, sino porque es un ejemplo, es algo que yo viví en carne propia. Y ella venía a pedir consejo de Dios, y Dios le daba a ella las directrices para su vida. Un día dijo ella: no necesito más el consejo de Dios, a mí Dios también me habla. Y puso no, eso no es una iglesia, puso un café donde iba todo el mundo las tardes a charlar, y el que tenía, mejor dicho, yo creo que era como una anticristica chiquita,
porque todas las religiones eran admitidas allí, y no se hablaba solamente de Dios, sino se hablaba de lo que tú quisieras, se hablaba allí. Y ella, entre comillas, a todo el mundo le decía que tenían que hacer. Ese fue su fracaso. Ese proyecto que ella montó no duró un par de semanas. Cuando una persona desecha el consejo de Dios, es porque cree que no necesita a Dios. No estoy diciendo que vayas específicamente donde alguien, no, a eso no me refiero. A que pidas el consejo de Dios. Cuando tú tienes dudas acerca de algo, entonces pídele a Dios que te lo muestre. Pídele a Dios que te dé la verdad acerca de algo, acerca de una decisión que debes tomar, acerca de un cambio en tu vida. ¿Qué debo hacer, Señor? Muchos nos hemos encontrado en encrucijadas que no sabemos realmente cuál es la decisión adecuada, porque no nos queremos equivocar. En el caso mío me equivoqué tanto en mi vida secular que hoy no quiero cometer un error. Quiero dar un paso a la vez. Así ese paso me tarde años en darlo. Lógicamente hay pasos que Dios le dice a uno que haga de un día para otro. Eso es diferente porque es guiado a través de la experiencia divina. Así que Saúl lo tenía todo. Y por apartarse del consejo de Dios, en un día lo perdió todo. Porque vemos nosotros cómo Samuel le dijo al rey Saúl que Dios lo había desechado y lo iba a cambiar, le iba a poner a Israel otro rey que mereciera el corazón de Dios. Pero pasó el rey David, y luego del rey David, su tercer hijo, que se llamaba Absalón. Y este es un caso bien particular. Absalón era un hombre muy hermoso. Dice que no había en todo Israel un hombre tan bello como él. Y que su cabello, qué envidia de cabello, su cabello se lo cortaba una vez al año. Y cuando se lo cortaba, porque ya le molestaba mucho, pesaba 2 kilos. Era una cabellera espectacular. Era un hombre muy hermoso. Un hombre que dejó anidar la altivez en su corazón. Él no iba a ser rey porque el sucesor era Salomón. Así que él quería usurpar el trono de su hermano. Y un buen día le hizo guerra a su papá, a su propio papá. Y lo desterró de Jerusalén. Y lo persiguió y mató a muchos de sus hombres. ¿Y sabes cómo se ganó el favor del pueblo? Hablando bajito. En sus inicios, al menos en los inicios que segunda de Samuel habla acerca de él trajo justicia a su hermana Tamar porque su hermano Amnón la había violado. Así que él mandó matar a Amnón. Y el pueblo decía que él sí era el hombre justo. Y cuando iban a pedirle consejo a David allá a la ciudad de Jerusalén, él los llamaba a un lado y decía: no vayan donde mi papá, vengan porque yo sí les haré justicia. Y se fue ganando al pueblo poco a poco y consiguió gente paga que pregonara que Absalón era el rey de Israel. David decidió enfrentarlo. Y en su batalla, en un lugar que se llama los Jardines de Efraín, la batalla se puso muy dura. Y Absalón, dice la palabra, que venía en un mulo, venía huyendo en un mulo. Y su cabello, el motivo de su orgullo, se le enredó en una rama y quedó colgando del cabello, suspendido, dice la palabra del Señor, entre el cielo y la tierra. Es decir, quedó en el aire. Y vinieron y atravesaron su corazón con flechas. Porque la altivez trae consigo una consecuencia funesta. Pero hay otro rey. Vamos, por favor, acompáñenme ustedes a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas,
capítulo 26. Vamos a hacer una lectura larga, pero me parece importante hacerla. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a partir del verso 4. Segunda de Crónicas 26, verso 4 en adelante. Está hablando del rey Uzías. Y dice, a partir del verso 4, dice, e hizo todos lo tienen, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 4 en adelante. Recordemos, está hablando, es la vida del rey Uzías, es un compendio de la vida del rey Uzías, aunque también la puedes encontrar en Segunda de Reyes 15. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Uzías, el rey Uzías, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, del profeta Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Cuando él buscaba el consejo de Dios a través de Zacarías, en esos días Dios lo prosperó terriblemente. Fue un hombre que llegó muy lejos, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Janía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cepeda como en las vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de las familias de valientes y esforzados era 2,600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerreros de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Miren esto. E hizo en Jerusalén máquinas. Es decir, fue una estratega militar impresionante. O sea, fue destacado dentro de los reyes de Israel, porque hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Es decir, Dios estaba con él. El Espíritu Santo lo bendecía. Todo lo que él tocaba era grandemente engrandecido. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Quién le había dado todo? Dios. Y se rebeló contra él. Entrando en el templo, miren esto, en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, es decir, lo querían estorbar, porque no era de él el hacer, el quemar incienso, no le pertenecía al rey. El rey tenía unas funciones y el sacerdote tenía otras. Y se pusieron contra él, contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes
la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir. Desde ese momento que le salió lepra, que generó lepra a su cuerpo, ya era un desterrado, porque la ley de Moisés decía que los leprosos deben estar lejos de la ciudad. Después del castillo, dice la palabra del Señor, nos sigo leyendo, después de estar viviendo en un castillo, terminó viviendo en un rancho. Después de ser el que cumplía las funciones de rey, terminó siendo un hombre olvidado, porque un hijo suyo tomó las funciones del reinado, mientras que él estaba exiliado por su lepra, desterrado por su lepra, porque la ley no se lo permitía. Todo aquel que no importa la circunstancia, no importa cómo Satanás maquille el orgullo en tu corazón, no importa cómo Satanás maquille la altivez en tu corazón, no importa el nombre que le quieras dar, esa altivez y ese orgullo que te aleja de la presencia de Dios, que tiene un castigo de parte de Dios. Hubo un hombre que lo tuvo todo, más que David, más que Usías, más que todos los reyes, y fue Salomón. Salomón fue un hombre que, y les invito a hacer la tarea para esta semana, léanse por favor Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2, para que vean la hermosura de las conclusiones de Salomón. Salomón, después de haberlo tenido absolutamente todo, llegó a la conclusión de que todo es vano. Llegó a la conclusión de que ¿para qué se esforzaba tanto si todo era vanidad? Llegó a la conclusión de que él no se abstuvo de nada de lo que querían sus ojos. Y esto es mucho decir. Todo lo que él quería lo obtuvo. Y llegó a la conclusión de que eso no era necesario. ¿Para qué tengo tantas casas si no voy a vivir sin en una sola? ¿Para qué tengo tantas camas si solamente voy a dormir en una? ¿Para qué tengo tantas mujeres si cada una trae un problema? No, eso no lo digo, pero lo digo yo, o sea, debe ser así. Sí, es decir, con un solo problema es suficiente. Levanten la mano los hombres, a ver. Levanten los hombres, a ver. Diga, Señor, con mi esposa es suficiente. Iba a decir otra cosa, pero mi esposa me pega. Tuve la sabiduría de abstenerme en el último momento. ¿Para qué tener tanto? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué acumular tantas riquezas? Si lo más importante es la sencillez del hombre. Lo que lleva a Dios es la sencillez de un corazón. Pero miren algo, iglesia, por eso les digo que no importa cómo tú lo califiques. La sencillez no es una apariencia. Amén. Hay personas que, yo conozco personas que tienen una apariencia de sencillez terrible. Y agachan su cabeza, pero su corazón es terriblemente orgulloso. La sencillez no es una apariencia, la sencillez es una actitud del corazón. Así que la altivez también es una actitud del corazón. El orgullo es una actitud del corazón y que puede florecer en cualquier momento. Porque tú lograste algo. Porque Dios te regaló algo. Porque de no tener nada, Dios te pasó a ser una persona con bienes. ¿Y por qué lo habla Dios a los cristianos? Porque es que es muy común que Dios bendiga a su pueblo. Por eso les decía yo que esta prédica tal vez nació hace mucho tiempo, años tal vez atrás. Porque algún día me encontraba yo, como le pasó a David, sin hacer nada, pensando en lo que no debía.
Y me puse a hacer un análisis de lo que Dios había hecho con mi vida, de lo que Dios había hecho hasta ese momento. Y llegó un sentimiento, y miren iglesia, se los digo delante del Señor, fue un sentimiento que llenó mi pecho. Y era una cosa que no era normal en mí. Algo que yo pude distinguir en ese momento, que era algo que yo nunca había sentido. Y fue altivez y orgullo en mi corazón. Y en ese preciso momento, segundos después, yo tuve que tirarme. Estaba solo en ese momento. Y tuve que tirarme de rodillas y decirle: Señor, perdóname, no quiero dejar llenar mi corazón. Yo no quiero dejar que mi corazón se llene de altivez o de orgullo, papito lindo. Déjame ser el siervo tuyo más pequeño. Alguna vez alguien me decía: pastor, ¿cómo le tengo que decir? Y dije: ¿cómo así, hijo? ¿Cómo así que cómo me tienes que decir? Sí, le tengo que decir pastor, apóstol, profeta. Y yo me llamo Guillermo. Dígame Guillermo. Es más, hay algo que me gusta más que Guillermo, no por mi nombre, porque no me gusta mi nombre. Dígame siervo de Jehová. Yo soy su siervo. Él me ha llamado a servirle a Él y a servirles a ustedes. No puede dejarse llenar el corazón de altivez cuando nada nos pertenece, iglesia. Cuando todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado por gracia, por su misericordia, porque se acordó de las oraciones de sus hijos. Yo quisiera orar hoy por ti. No sé si por el contrario a mi experiencia, tú nunca lo has sufrido, pero yo quiero orar por aquellos que, tal vez sin pensarlo, su corazón está lleno de orgullo. Su corazón está lleno de altivez. Cierren sus ojos, por favor. Padre, hoy colocamos nuestro corazón delante de tu presencia, papito. Señor, reconocemos que somos tan pequeñitos delante de ti. Padre, somos tal vez los más pequeñitos en tu reino, papito santo, Señor. Porque nada de lo que tú nos has permitido, nada de lo que por misericordia hemos logrado, nos pertenece. Es tuyo todo, Señor. Todo es tuyo. Tu Hijo amado Jesucristo nos dio ejemplo. Al nacer siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en el lugar más humilde. Él mismo dijo que no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Sus prédicas siempre fueron en contra del orgullo y la vanagloria. Padre, te pedimos por favor que nos ayudes a sacar de nuestro corazón la altivez y el orgullo. No importando la causa, Dios del cielo. No importando, Padre maravilloso, si es porque logramos algo, porque obtuvimos algo. No importando, Padre maravilloso, si es que nos sacaste de la ruina, nos sacaste, Dios del cielo, del barro, del lodo cenagoso, papito lindo, y nos pusiste en alto. No importando, Padre santísimo, Señor, si el traje que traemos hoy, papito lindo, Señor, nunca lo tuvimos, y tal vez por eso nuestro corazón se llenó de orgullo. No importando, Padre santo, si llegamos en un lindo auto, Padre santísimo, a la iglesia, y nuestro corazón está lleno de orgullo porque tú nos regalaste un lindo carro. No importando, Dios del cielo, si nos regalaste una vivienda, Padre santísimo, Señor. No importando, Dios del cielo, si nuestra empresa está prosperando. No importando, Padre santo, si nuestras cuentas están llenas de dinero, Papito santo, Señor. No importando la circunstancia. No importando, Padre santo, si nos has dado prestigio, nos has dado fama, nos has puesto en un lugar de privilegio o de eminencia, Padre santísimo. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestra altivez, papito lindo.
Permítenos que cuando demos un abrazo a alguien, se lo demos de corazón, Padre Santo. Que podamos abrazar al más humilde de la manera, Padre Santísimo, en que tú lo harías, Papito Santo, Señor. Que podamos llorar con el que llora. Que podamos reír con el que ríe. Porque es más bienaventurado estar en la casa del luto que estar en la casa del banquete, dice tu palabra. Oh bendito Rey del cielo, mi Padre, yo te ruego, Padre Santísimo, mi Rey, que tú te glorifiques, amado Dios de la gloria, Señor. Bendito Padre Santísimo, glorifícate, Padre bueno, te lo pido, Rey del cielo, Señor. Obra tú, Papito Santo, te lo ruego, Padre maravilloso, Señor. Glorifícate, Padre Santo, mi Señor bendito, mi Dios. Obra tú, Papito Santo, mi Señor amado, mi Rey. Gracias te damos, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús.